Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Hoy volvemos a contar con un chasis Fractal Design, aunque en esta ocasión es el relanzamiento o la reedición o una nueva versión, mejor dicho, de un chasis que ya nos dejó boquiabiertos en su día y que nos llega ahora en una versión XL, en un formato más generoso, para poder albergar una mayor compatibilidad con componentes de alto rendimiento y por tanto poder montar el equipo que estamos soñando sin ningún tipo de limitación. Hablamos del Fractal Design North XL, un chasis que podemos adquirir en dos versiones. En nuestro caso nos ha llegado la versión con vidrio templado, aunque también la tenemos con un panel lateral mesh, al igual que la North normal, que cuenta con un diseño mucho más clásico, mucho más sobrio, mucho más nórdico, podemos calificarlo, con una selección de materiales muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver y que va a marcar un antes y un después en nuestro setup. Este chasis nos llega, al igual que la North normal, en dos versiones diferentes, en dos tipos de colores, en negro carbón o en tiza, siendo la versión tiza la que estamos analizando, contando con, como hemos dicho, un panel lateral en vidrio templado o en mesh, para que escojamos la configuración que más se adapta a nuestras necesidades o al toquecito que queremos darle a nuestro PC. Contando con un panel frontal rematado en madera real, en dos acabados diferentes, dependiendo de si estamos ante el negro carbón o el blanco tiza, y un máximo o la búsqueda de un airflow máximo, al tener como único detalle o única traba a ese airflow esas pequeñas tiras de madera frontales que rematan un diseño simplemente sublime. Lo referente al tamaño, que es algo muy a tener en cuenta a la hora de adquirir este chasis, puesto que es bastante más voluminoso de lo que estamos acostumbrados, es de 503 x 240 x 509 milímetros y un peso de 9,7 kilos. Como hemos dicho, el panel frontal, vamos a comenzar como siempre por partes, tiene un acabado en madera real y cuenta con unas bandas longitudinales en color roble real, en el caso de este blanco tiza, que da un toque distintivo al chasis, a la par que le otorgan un look que puede encajar perfectamente en un ambiente más discreto y contando con un look más premium. Obviamente, para evitar que este frontal prácticamente descubierto sea un verdadero coladero de polvo, contamos con un filtro antipolvo anclado a ese panel extraíble para evitar que el polvo, la suciedad o las partículas en suspensión entren al interior del chasis con ese intake o ese airflow de aire fresco que introducen los ventiladores preinstalados del frontal. Y ya que hablamos de ventiladores, podremos albergar un total de 3 ventiladores de 120-140 milímetros, teniendo 3 de 140 milímetros preinstalados, y radiadores de hasta 360-420 milímetros, teniendo un grosor máximo, en el caso de los de 420, de 40 milímetros y con una longitud máxima de 465 milímetros. Si pasamos al lateral izquierdo, como hemos dicho, podemos encontrarlo en dos versiones. Un panel mesh que nos va a permitir contar con un acabado sólido, más discreto y que a la vez permita un mejor airflow para refrigerar el interior del equipo, permitiendo ver discretamente el interior del mismo a través de ese mallado, de ese fino mallado, y que o la versión que, como la que estamos analizando en esta ocasión, de vidrio templado. Personalmente creo que la versión mesh puede resultar más interesante si vas a montar un equipo muy calentito. Ofrece ciertas ventajas a la hora de montar, como una bandeja extraíble de ventiladores que podemos anclar en 3 posiciones diferentes. Os recuerdo que podéis ver todas estas ventajas en el análisis de la North normal, que la analizamos en versión mesh, y precisamente por eso, porque ya hicimos una versión mesh, pues en esta ocasión hemos optado por la versión de vidrio templado para que veáis ese contraste de estética dentro de un mismo diseño y de funcionalidad. Al igual que pasaba en la North, encontramos un panel lateral, además de ese vidrio templado, totalmente sólido, que da continuidad al acabado sólido del panel superior y que es totalmente desmontable para poder gestionar o poder instalar nuestro PC con mayor comodidad. Una vez en el interior encontramos que podemos instalar placas base ATX, ATX, micro ATX y mini ATX, gráficas de hasta 413 milímetros o hasta 380 si instalamos un radiador frontal de 420 milímetros y un disipador de 185 milímetros.
Si pasamos a la trasera del chasis, encontramos un mallado totalmente uniforme que disimula totalmente la montura del ventilador trasero, que podrá ser de 120-140 mm, pudiendo optar por radiadores de 120 o 140 mm. Además, encontramos un total de 7 bahías PCI Express dotadas de un mallado que permitirá la instalación de otro ventilador de 80 mm siempre que no interfiera con nuestra gráfica. Por último, en la zona inferior encontramos un marco retilable para instalar la fuente de alimentación directamente desde detrás, sin tener que trastear a través del panel lateral derecho, si lo miramos de frente, y conseguir así una instalación mucho más sencilla de nuestra fuente de alimentación, que por cierto cuenta con un filtro antipolvo en la zona inferior para evitar que ese ventilador de la fuente arrastre partículas o polvo al interior de la misma. Pasamos al lateral derecho, donde encontramos un panel, en este caso sí que es verdad que todos los modelos son iguales, un panel sólido, un panel metálico retirable mediante el típico sistema de 2 tornillitos, tirar y bascular. Y bajo su trasera esconde, pegado a la parte trasera de la placa base, una bahía que nos va a permitir instalar 2 unidades de 2,5 milímetros. Si pasamos a la cámara inferior, a la cámara de la fuente de alimentación, además de la fuente de alimentación encontramos otras 2 bahías que nos va a permitir instalar 2 unidades de 3,5 milímetros. Y cada una de estas bahías nos va a permitir instalar, además de esa unidad de 3,5 milímetros, de 3,5 pulgadas, perdón, otra de 2,5 pulgadas. Además encontramos un pequeño hub de ventiladores preinstalado que podremos reposicionar a la zona trasera del chasis, y todo un sistema de gestión de cableado bastante bien organizado, con varias tiras de velcro preinstaladas, con varios agujeros pasacables con sus engomados que ocultan los cables que hay tras ellos y evitan el desgaste por rozamiento a la hora de gestionar el cableado, y permiten una organización del cableado o un acabado final mucho más sencillo, mucho más cómodo y mucho más limpio, contando con un espacio para gestión de cableado de 29 milímetros. Por último, pasamos al panel superior, donde encontramos un acabado mesh y una zona delantera con un acabado sólido que da continuidad a la zona sólida del panel lateral. En esta zona sólida, también desmontable, encontramos el puerto de conexiones y botones de la North XL, con un precioso acabado en acero, para terminar de rematar la estética premium del chasis, contando con un botón de inicio, un USB 3.1 generación 2 Type-C, 2 USB 3.0 y los jacks de audio y el micrófono. Además encontramos en la parte trasera un pequeño asa de cuero sintético que nos va a permitir retirar esta tapa con tan solo tirar de ella, y para deslizarla y después retirarla hacia arriba, dando así acceso a la bandeja de refrigeración, en la que podremos instalar 3 ventiladores de 120 milímetros o 2 de 140 o 180 milímetros. Contando también con compatibilidad con radiadores de hasta 280 o 360 milímetros. Y por último rematamos con unas imágenes del equipo montado, en el que hemos optado por una refrigeración líquida de la propia Fractal Design y la montura vertical, la nueva montura vertical Fractal Design Flex 2, para lucir en todo el esplendor nuestra gráfica. Esta montura vertical, además de optar por su utilización para este chasis con vidrio templado para lucir nuestra gráfica, la recomendamos también muchísimo para el panel mesh, puesto que va a permitir que los ventiladores de la gráfica cojan ese intake de aire a través de ese mesh y esté mucho mejor refrigerada, y más aún si le agregamos el soporte de la bandeja de refrigeración extra que podemos instalar en este chasis. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Encontramos un chasis que parte de una base excelente, el de la North, amplía su tamaño para poder instalar soluciones de refrigeración más bestias, componentes más bestias, no tener, mejor dicho, ningún tipo de limitación a la hora de instalar nuestro equipo, contando con una estética simplemente brutal, con ese diseño nórdico, como decimos, mucho más sobrio, mucho más discreto, mucho más premium, que nos encanta, una selección de materiales simplemente brutal, y lo importante es no tener ningún tipo de limitación a la hora de instalar nuestro equipo, gracias a contar con unas dimensiones algo más generosas. En resumidas cuentas, tenemos un chasis precioso en el que es súper fácil montar cualquier equipo, es súper fácil gestionar el cableado,
no vamos a tener ningún problema de compatibilidad con ningún componente, por bestia que sea, lo vamos a poder refrigerar sin ningún tipo de problema, con un gran airflow y una estética simplemente brutal. Y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de gaming de este Fractal Design North XL. Muchas gracias por haber visto toda la review y un saludo.